Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. En ciertos ámbitos, en ciertos círculos familiares, hay algunas palabras que están prohibidas, que no se deben mencionar. Y no me refiero necesariamente a malas palabras, sino tal vez a ciertos nombres, personas, incluso países que traen a la memoria malos recuerdos. Por ejemplo, por el caso de nuestros abuelos, la palabra Japón lamentablemente sigue trayendo a la memoria malos recuerdos que son difíciles de digerir. También en algunas familias hay ciertas personas o nombres que no deben ser mencionados, que son personas no gratas por cuestión tal vez de malos recuerdos, traiciones o peleas. O sea, se prohíbe su mención a la mesa. En la iglesia hay una palabra que debería ser mencionada con más frecuencia y no obstante muchas veces las iglesias lo quitan de su vocabulario y no es ni más ni menos que la palabra pecado. Pecado es el término que constantemente debería ser mencionado por cristianos militantes en esta ardua batalla espiritual para reconocer cuál es el enemigo. El pecado es nuestro enemigo. Pero por alguna razón esta palabra pasó a ser prohibida o incluso ignorada por muchas iglesias que se llaman iglesias de Cristo. En el pasaje de hoy tenemos a Pablo que no tiene ningún pudor en hablar de pecado. Él entiende que se encuentra en una batalla que hasta a veces es desesperanzadora al punto de sentir que es derrotado por este enemigo. Tenemos acá en el versículo 24 que él exclama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Lo interesante es que el pecado no se personifica exteriormente, sino que actúa por medio de su voluntad, de la voluntad humana. Esto es, el pecado nos usa a nosotros mismos como su instrumento, casi como que fuésemos sus marionetas para hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y Pablo reconoce esto en el versículo 17 cuando afirma: «De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí». Imagínese verse a uno mismo controlado por una fuerza interna que mueve su cuerpo a contramano de su propia voluntad. La persona no quiere hacer esto o aquello, no quiere caer en este vicio, no quiere estar en ese pecado recurrente, no quiere reaccionar agresivamente de esa manera, no quiere ser violento, criticón, una persona continuamente enojada, y no obstante lo está. Y es que el pecado silenciosamente toma control, se posiciona en el centro de nuestra vida y lo peor, nosotros lo vemos, lo sabemos, pero no podemos hacer nada al respecto. Pablo ve y reconoce que esto sucede en la vida de la persona. Y dice en el versículo 23: «Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros». Su corazón está desesperanzado y es algo sumamente frustrante ver que algo sucede tan claramente y no poder hacer nada al respecto para combatirlo. Pero esto también nos trae a la cabeza otra realidad, que incluso es peor no ver que ver y no poder hacer nada. No poder ver siquiera, eso es la peor condición. Pensamos entonces, lo primero, en el privilegio de poder ver, porque muchas personas no pueden ver porque están enceguecidas al estar muertas espiritualmente. El cristiano puede ver porque el Espíritu Santo le permite abrir sus corazones, abrir sus ojos espirituales a esa realidad personal. Y eso es en miras de que podamos correr continuamente, diariamente, al socorro de Cristo Jesús y así reaccionar ante la inminente condena de muerte causada por este enemigo, por este pecado. Entonces, ver, en este caso, vemos que es positivo. Pero ver no lo es todo, porque se trata también de correr, de reaccionar ante lo que vemos. Correr significa venir ante el trono de la gracia para que el Señor restaure nuestras vidas en Cristo Jesús, que nos libere de la opresión de la esclavitud del pecado y que nos dé nueva vida para que no andemos ya según los términos de este enemigo, sino según los términos del Espíritu Santo. Será el reaccionar ante el ver lo que determinará si ver ciertamente es síntoma de que el Espíritu Santo ha vivificado nuestros corazones, llamándonos al arrepentimiento y a la obediencia. Pensemos lo segundo, pensemos en esto del deseo.
Porque Pablo también habla de que tiene deseo de cumplir la ley de Dios. Dice el versículo 18, porque el querer el bien está en mí. Pero luego dice con frustración, pero no el hacerlo. Esta desesperanza en lo que está el deseo por un lado y la acción desemparentada del deseo hace que la frustración precisamente sea enorme. Deseo y desesperanza, en este caso vemos que van de la mano. Pero para quien está peleando la batalla espiritual empoderado por el Espíritu Santo, al deseo se le suma no la desesperanza, sino la esperanza. Porque no hay mayor deseo para el regenerado que el hacer la voluntad de Dios, que vivir bajo sus términos. Y es esta voluntad divina realizada en nosotros lo que nos da precisamente esperanza. Hermanos y hermanas, busquemos el deseo santo y seamos de esta manera llenos de esperanza. Clamemos en victoria como Pablo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Batallemos contra el pecado y vivamos una vida buscando el rostro de nuestro Señor, de modo que experimentemos el dulce sentir de vivir bajo su gracia y que sea esta una realidad hoy y por toda la eternidad. Amén.